buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Último día del mes de julio, 31 de julio de 2020. Con Carlos Hurtado Ordóñez y con Luis Enrique Guerrero, cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Son las 6 de la mañana con 34 minutos. Hoy está de cumpleaños, ya llegando a los 60 años. Ya se jubila hoy María Lourdes Vallejos. Digo yo que se va a jubilar, ¿no? La gerente de ventas de Radio La Primerísima. Saludos a Lula por sus 60 años. Quiero enviar un saludo a los señores Juan Francisco Campos Pereira y a Silvia Melania Rojas Pérez, de parte de su hijo José Guillermo Campos Rojas. Creo que es en Managua que nos escuchan. Son fieles oyentes, me cuenta José Guillermo. Muchas gracias a Juan Francisco, a Silvia Melania y a José Guillermo. 31 de julio, una fecha que se ha perdido en la historia por obra y gracia de la cultura dominante, la cultura del imperialismo, que es la cultura dominante, para desgracia de nosotros. Hoy es el aniversario del asesinato de Omar Torrijos, general panameño, cuya obra fue muy importante en la historia del pueblo de Panamá, pero que ha sido prácticamente borrada por la cultura dominante en Panamá, borrada y además vilipendiada. Que es el dictador, que es el esto, que es lo otro. Pero la obra de Torrijos todavía, 40 años después de su asesinato, sigue vigente. Le pusieron una bomba al avión en el cual se transportaba. Fue algo terrible, recuerdo. Un hombre que ayudó muchísimo a la revolución. Fue un hombre clave para la revolución. Albergó a los guerrilleros. Dio ayuda militar. Dio ayuda política. Muy importante. Y su obra cumbre es el haber logrado que el Canal de Panamá pasara bajo soberanía de Panamá, la histórica demanda del pueblo panameño. Eso le costó la vida. Eso y su apoyo a la Revolución Popular Sandinista. Ambas cosas le costaron la vida. Un extraordinario hombre que alguna vez se hará justicia por el general Omar Torrijos Herrera. Su hijo nada que ver, ¿verdad? El hijo que fue presidente de Panamá, Martín Torrijos, peleó aquí en el Frente Sur, pero después cambió. Lo atrapó la cultura imperialista, estudió allá en Estados Unidos y lo que llegó a hacer fue un desastre de neoliberalismo cuando fue presidente. Pero bueno, ya esa es otra historia. Eso no quita el legado extraordinario del general Omar Torrijos. 6 de la mañana con 37 minutos. Hoy les vamos a revelar un documento de la AID y le vamos a ofrecer una respuesta con palabras de Carlos Fonseca y de Sandino. Pero antes hablemos un poquito de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Porque si eso estuviese ocurriendo en Nicaragua, aquí estaríamos sometidos al escrutinio mundial con reportajes diarios en todas las páginas de los diarios dominados por la maquinaria de propaganda de Estados Unidos y del capitalismo y por las televisoras. Pero está ocurriendo en Estados Unidos. Alguna cosita se dice de vez en cuando, alguna fotito sale por ahí. Se lo voy a decir en palabras de la gobernadora de Oregon, Kate Brown. Ella los califica. Estos agentes federales han actuado como una fuerza ocupante, rechazando cualquier responsabilidad y trayendo la violencia y el conflicto a nuestra comunidad. Es la gobernadora de Oregon y esto está ocurriendo en su principal ciudad, Portland, que es vecina a Canadá. O sea, ¿qué es lo que ha ocurrido?
Después del asesinato de George Floyd en Minneapolis, el 25 de mayo, ustedes saben que se desataron protestas a lo largo y ancho de todo Estados Unidos. En Oregon esas protestas se mantuvieron a lo largo de los últimos 2 meses. Noche tras noche. Han incendiado oficinas públicas, destruido vehículos públicos, ha habido enfrentamientos, más bien una represión violentísima de la policía, y como la policía se cansó porque demasiadas noches consecutivas, demasiados días consecutivos, demasiada gente en las calles, llegó un momento en que fue sobrepasada. Entonces Trump mandó a la Agencia Federal Antidroga y a la Agencia Federal de Inmigración, a sus tropas. Y lo que han hecho es peor aún. Fíjense, pongan cuidado en esto. Vestidos de civil. Toman a la gente en las calles, la montan en vehículos sin identificación y la llevan con rumbo desconocido. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Fuerzas paramilitares y secuestros. Así se llama eso. Está ocurriendo en Estados Unidos. No crean que fue hace un año, no, anoche, todavía anoche. Y va a seguir eso, va a seguir. Porque la gobernadora, que es demócrata, del Partido Demócrata, Kate Brown, acordó con uno de los ministros de Trump el retiro de las fuerzas federales a partir de ayer. Que se iban a empezar a retirar del centro de la ciudad y luego iban a abandonarla totalmente. Pero inmediatamente Trump dijo que no. Fue un acuerdo con su ministro de Seguridad Interior. Y Trump después hizo marcha atrás. Le voy a leer algunas cosas que se manifiestan tanto de parte de Trump como de Brown y como el alcalde de Portland. Brown, que es la gobernadora de Oregon. Pongan cuidado en esto. A ver. Solo leo. Las protestas en Portland se intensificaron desde la llegada de las fuerzas federales, las de Trump, vestidos con uniformes paramilitares y sin distintivos de identificación visibles, y que usan vehículos sin matrícula, sin placa, para detener a manifestantes, según videos en las redes sociales. Ocurre en Estados Unidos. ¿Por qué lo hace Trump? Trump quiere, ante la hecatombe en Estados Unidos, porque no puede calificarse de otra manera, causada desde el punto de vista de la salud, que es lo más importante, con una mortalidad gigantesca, una cantidad de casos enorme a raíz del COVID-19. Eso ha causado también una caída, la peor caída de la historia de Estados Unidos en el Producto Interno Bruto, 33%. O sea, la riqueza en Estados Unidos ha bajado el 33%. Imagínate eso es brutal, brutal. Eso nos va a impactar a nosotros, a Nicaragua, porque nosotros le vendemos a Estados Unidos más del 40% de nuestro comercio exterior es con Estados Unidos, desde la zona franca, la carne, el azúcar, etcétera. Pues. Nos va a impactar a nosotros, va a impactar la remesa. Ya los desempleados, los nuevos desempleados ya superan los 30 millones. Es una salvajada lo que está ocurriendo con la economía, ¿verdad? Entonces, debido a que tiene un colapso de la economía, tiene un colapso del sistema de salud, Trump está en clara desventaja para lograr repetir como presidente en las elecciones del primer martes de noviembre, el primer martes después del primer lunes. ¿Qué ocurre entonces? ¿Cuál es su única manera de demostrar que él es el hombre? La fuerza, la violencia, y decirle, primero, descalificar cualquier tipo de manifestaciones, como les voy a leer dentro de un minuto. Y segundo, frente a esos terroristas, como él los calificó, emerge el hombre de la ley, del orden, que pone
en cintura a todos esos vándalos. O sea, es una estrategia, es una argucia electoral. Él quiere proyectarse de esa manera para intentar atrapar electores y sobre la base de la construcción del miedo. Ya la vamos a leer esto. Pongan cuidado en esto, pues. Trump dice, si el gobierno federal y sus brillantes fuerzas de seguridad no hubieran ido a Portland hace una semana, ahora no habría Portland, lo habían reducido a ceniza, o sea, creando el pavor. O sea, pero es que además, el que no esté en Portland o en Oregon o en los estados circunvecinos, entonces se la cree y es la inmensa mayoría de Estados Unidos. Entonces el que está en Orlando, en Florida, o qué sé yo, pues, o en New York, o en Boston, o en Houston, se la cree que eso es horrible lo que está pasando, porque además hay una censura deliberada de los grandes medios corporativos de Estados Unidos. Porque una cosa es que proyecten manifestaciones y otra cosa es cuando ya ven que la cosa va en serio, entonces tratan de ocultarlo, aun y cuando estén en contra de Trump. ¿Verdad? Entonces oigan lo que dice Trump, si el alcalde y la gobernadora no ponen fin a los delitos y la violencia de los anarquistas y agitadores, el gobierno federal irá ahí porque ha amenazado con mandar la Guardia Nacional, o sea, el ejército de Estados Unidos dentro de su frontera. El ejército de Estados Unidos para fuera de la frontera, pero para adentro tienen a la Guardia Nacional. Entonces mandará a la Guardia Nacional y hará el trabajo que deberían hacer las fuerzas locales, dice Trump. Ahora oigan lo que dice el alcalde de Portland, que es demócrata, se llama Ted Wheeler. La ocupación federal ha traído a nuestra comunidad un nuevo tipo de miedo a nuestras calles. Un nuevo tipo de miedo, el miedo a las fuerzas federales, el miedo a caer preso en manos de paramilitares y que te desaparezcan, el miedo a que te aporreen por manifestarte. Dice Wheeler, agentes federales casi matan a un manifestante y su presencia ha llevado a un incremento de la violencia y el vandalismo. Hasta él mismo quedó atrapado en una de las tantas represiones en una nube de gases lacrimógenos. Entonces dice Trump, hay más cosas que dice Trump, ¿verdad? Mucha gente de la Guardia Nacional llegará a Portland muy pronto. Y no solo oigan esto, y no solo van a defender la sede de la Corte Federal, sino seguir adelante y hacer lo que tienen que hacer. Clase de amenaza, ¿verdad? Dice, las agencias federales están trabajando hoy ayer y probablemente mañana hoy para limpiar esta colmena de terroristas. Colmena de terroristas. Si lo logran, yo estaré muy feliz, dice Trump. Y entonces las fuerzas federales gradualmente se retirarán de la ciudad. Pero si no pueden calmar las manifestaciones, enviaremos a la Guardia Nacional. Dice, deben limpiar y en algunos casos detener a los anarquistas y agitadores. Pero no solo es eso. Ustedes saben que eso fue la Guardia Nacional que mandó Trump, es la que a fuego y candela, hierro y candela, reimpuso el orden federal en Minneapolis, que es la ciudad donde mataron a Floyd. Y después de eso lo hizo en varias otras ciudades. Lo hizo en Kansas, en Chicago y en Albuquerque, todas gobernadas por demócratas. Y ahora anunció el miércoles, que va también a enviar tropas federales a Cleveland, Detroit y Milwaukee. 3 ciudades industriales. ¿Cuál es el argumento? Que hay muchos crímenes. Entonces no saben hacer su trabajo los demócratas. Entonces yo voy a mandar a las tropas. En el imaginario
del ciudadano estadounidense, ese es un discurso que pega a la ley y el orden. Amedrenta, además. Fíjense bien, si esto estuviera ocurriendo en cualquier otro país del mundo, ya nadie diría Trump, el presidente Trump, le dirían el dictador. Y para remate, ayer tuiteó que las elecciones deberían posponerse. Él no tiene autoridad para hacerlo. Necesita la Cámara de Representantes, una modificación de la Constitución. No tiene autoridad, no tiene posibilidad de hacerlo. Pero es muy relevante el hecho que lo diga. Miren a qué extremo, porque él sabe que las va a perder. Entonces dice, pospongámosla porque va a ser fraudulento el voto por correo. Porque obviamente es muy probable que haya un incremento exponencial del voto por correo, porque la gente va a tener miedo de ir a las urnas a depositar su voto. Entonces todo el mundo lo va a mandar por correo. Y eso se opera antes del propio día de las elecciones y se procesa después del escrutinio del propio día. Entonces, generalmente, no, por ejemplo, en la elección de Albert Gore, cuando pierde con George Bush, fue decisivo el voto por correo. Y también en las elecciones que ganó Trump frente a la Clinton. Entonces, es importante el voto por correo, pero va a haber un incremento notable. Entonces él dice que eso va a ser fraudulento. Hay que posponer las elecciones. Digo, repito, no lo puede hacer, no tiene autoridad para hacerlo, ni tampoco tiene posibilidad política para lograr una mayoría en la Cámara de Representantes y modificar la Constitución y la ley. Pero es relevante. Si eso lo dijera aquí Daniel, si Daniel mañana dijera, hombre, con esta pandemia, con los resultados económicos que aquí tenemos, es mejor que pospongamos las elecciones. Y además los daños que nos causó el terrorismo en el 2018 todavía se sienten. Ponerle que dijera eso Daniel. Nunca lo va a decir, pero ponerle. Vamos a posponer por 2 años las elecciones. Ponerle. O por un día. El escándalo que se armaría, hermano. ¿Ah? Escándalo sería. Dictador que se quiere eternizar, que no sé qué. Pero lo dice Trump. Ahí están aplaudiendo la vida del Cerotal, los sicarios. Están felices. Sobre todo la rama que responde a la gusanera cubana. Están felices. Se va a seguir Trump. Ahí les voy a contar un poquito más. Oigan esto. Les voy a leer un par de parrafitos y después vamos con lo de la ID. Este es un comentario que aparece en el diario La Jornada de México. Dice: la salvaje conducta desplegada por los efectivos de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Portland dejó una estela de violaciones a los derechos humanos que multiplicó el malestar y reavivó la protesta. Desde el 17 de julio, el alcalde de Portland, Ted Wheeler, exigió a Trump que mantenga sus efectivos en sus propios edificios o haga que salgan de nuestra ciudad. Y oigan esta sorpresa, por primera vez, creo yo, en décadas. Creo yo, pues no estoy seguro, pero creo que así es. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que raras veces reacciona ante casos de violación a los derechos fundamentales en Estados Unidos, expresó su preocupación por el uso excesivo de la fuerza en el que incurrieron los agentes federales, quienes habrían realizado detenciones sin garantías del debido proceso y al margen de las autoridades locales. Los están secuestrando, hermano. Se los llevan a cárceles clandestinas. No informan a sus familiares que los tienen presos. Y a saber en qué condiciones van a regresar. Su delito: organizar protestas por el racismo como política institucionalizada en Estados Unidos. En conjunto, dice La Jornada, las afirmaciones de la gobernadora y del alcalde, las expresiones de la CIDH y ante todo las imágenes de la actuación de los agentes federales ilustran que la hostilidad de Trump contra los ciudadanos hartos por el racismo va más allá
del interés por el mantenimiento del orden público. En los hechos, lo que está haciendo Trump en Oregon se trata de una declaración de voluntad represiva en contra del pueblo de su propio país y de un mensaje de desconocimiento de las instituciones locales, y con ello amplía la beligerancia abierta desde el inicio de su mandato contra las minorías y los medios de comunicación. En efecto, el envío de tropas federales contra la voluntad tanto de las autoridades como de la sociedad local supone una afrenta en una nación históricamente celosa de su federalismo y reacia a la intervención de Washington en los asuntos internos de los estados. Es evidente que la salida de las fuerzas de ocupación, así la llamó la gobernadora de Oregón, fuerzas de ocupación, constituye un nuevo revés para la administración Trump, pero no supone sino un breve alivio en medio de los intentos cada vez menos disimulados de ejercer un poder dictatorial sobre un país que, pese a todas sus contradicciones, se presenta ante el mundo como modelo de democracia. ¿Estamos claros? Fíjense, o sea, el pueblo de Estados Unidos está conociendo una pequeñísima parte, así de chiquitita, pero la está conociendo, de la manera como tratan los soldados de Estados Unidos, del ejército para el extranjero, a los pueblos del resto del mundo, al pueblo de Nicaragua, al pueblo de Panamá, al pueblo de México, al pueblo de Libia, al pueblo de Afganistán, al pueblo de Irak, al pueblo de Siria, al pueblo palestino. Así ve, una pequeñísima, porque lo que ha ocurrido hasta ahora es palizas, secuestros y desaparición. Todavía no hay asesinatos selectivos, todavía no hay bombardeo, todavía no hay asesinatos masivos con helicópteros y aviones, todavía no ha llegado a eso. Pero Trump es capaz de hacerlo. Ese es el método del imperialismo contra su propio pueblo. ¿Esto qué consecuencias va a tener? Está por verse. Está por verse. Porque es muy cierto lo que dice la jornada. O sea, las burguesías locales en cada uno de los estados es muy celosa de su autonomía. Y incluso está en el imaginario de la ciudadanía norteamericana hasta que Washington no se mete en los asuntos de la ciudad o del estado, que aquí mandamos nosotros. Eso es parte de toda su historia, desde la Confederación, etcétera. Va a tener consecuencias. ¿De qué manera la van a administrar? No se sabe. Eso es una gran interrogación la que hay sobre el futuro de Estados Unidos. Puede alimentar ¿cómo te dijera yo? Las corrientes en California, por ejemplo, en Texas, en el mismo Oregon o en el estado de Washington, de separarse de Estados Unidos y pulverizar esa federación. Pero bueno, para eso falta mucha caña que moler, pero no lo descarten. 6 de la mañana con 57 minutos. Entonces vamos a comentar. Yo no sé si a revelar. Yo creo que sí, que vamos a revelar. Creo que no se conoce en Nicaragua esto. Miren, son 18 páginas. Yo no las voy a leer para nada. ¿Y saben por qué? Porque primero porque me causa repugnancia y segundo porque es antirradio eso. Nadie va a aguantar leer todo este mamotreto, pero sí les voy a leer las partes más esenciales de la carta de injerencia más abierta y descarada del imperialismo norteamericano contra Nicaragua. Es atroz. Ya se lo vamos a leer. 6:58, regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 1 minuto. Bueno, miren. El documento tiene la sigla RF Top número.
72052420, probablemente 24 de mayo de 2020, número 72, R00004. En inglés se llama Responsive Assistance in Nicaragua, que puede traducirse de varias maneras. Asistencia de respuesta, asistencia sensible, ayuda sensible, bueno, no importa eso. Son las partes de la sección C. Nada más. Son como los términos de referencia para contratar a una empresa que se va a encargar de la subversión del orden público en Nicaragua. Tengo el nombre de la empresa, pero todavía no lo voy a decir. Una empresa norteamericana con filiales en América. Eso lo vamos a decir tal vez la otra semana. Y vamos a ver. Entonces son los términos de referencia. Los que trabajaron alguna vez en algún ONG o hicieron alguna consultoría saben a qué me estoy refiriendo. ¿Qué es términos de referencia? Es decir, esto es lo que yo quiero que hagas. Aplicar y decirme cómo lo vas a hacer y yo voy a ver si te contrato. Entonces se publican los términos de referencia y vienen distintas compañías y aplican y dicen, yo tengo tal experiencia, tengo tal cantidad de gente, tengo tanta gente capacitada, tengo oficinas en tales y yo soy el adecuado y además te presento este plan de trabajo. Es decir, vos presentas tus credenciales y tu plan de trabajo. Entonces viene el que te va a contratar y decide. Pero generalmente esas decisiones se toman por anticipado. Se hace solo la pantomima. Porque ya hay cuchubaleo. Pues antes, mira, con un brother que no sé qué. Ya se amarran, entonces se hace la pantomima, pero ya está por anticipado quién va a ser. Entonces, fíjense bien. Esta es la sección C, declaración de trabajo. Entonces, hay propósito y alcance, subvenciones bajo contrato, antecedentes. Ellos dibujan 3 escenarios en Nicaragua, 3 escenarios que ellos anticipan que pueden ocurrir en Nicaragua, el enfoque del programa, los objetivos del programa. A ver, ¿qué más? Los objetivos de rendimiento, el enfoque de gestión, las actividades ilustrativas de asistencia técnica a largo plazo, requerimientos mínimos, género, sensibilidad al conflicto, transiciones, suposiciones o restricciones de riesgo, relación con otros programas, relación con estrategia de la misión, objetivos de toda esta chachada, monitoreo, evaluación y aprendizaje, informe de gestión y entrega. Ya. No tuvimos tiempo de hacer una traducción profesional de este documento, sino que lo que hicimos fue con el traductor Google. Entonces hay cosas que no son precisamente exactas, pues. Pero bueno, el sentido se entiende. Entonces, en resumen, ¿qué le dicen aquí? Vamos a conspirar, vamos a crear condiciones para acabar con el gobierno de Daniel Ortega. ¿Estamos claros? Entonces, prevemos 3 escenarios, dice. 1, una transición pacífica, es que implica, por 3 razones, porque renunció Daniel. Mírate qué ilusión, pero esos son los presupuestos que ponen, porque renunció Daniel, porque hubo una revuelta y obligó a elecciones anticipadas y ganó la oposición, o porque en las elecciones previamente programadas para 2021 ganó la oposición. Luego está la transición que dicen que no es tan pacífica, pues decir, según ellos, pongan cuidado, es que es interesantísimo, pero además, bueno, entonces después dicen, puede haber un segundo escenario y es que Ortega dice no cree condiciones de elecciones libres y se robe las elecciones, ¿verdad? O que sean elecciones pero no son condiciones libres. Y el tercero es que aún
con condiciones libres, según ellos, o sea, la libertad según ellos, aún en esas condiciones, gane el Frente Sandinista. O sea, eso es muy interesante. El gobierno de Estados Unidos, sus agentes de la CIA aquí en Nicaragua, admiten que es una posibilidad real que Daniel y el Frente Sandinista ganen en cualquier circunstancia las elecciones de 2021. Entonces prevén ese escenario y dicen, y vamos a trabajar, si eso ocurre, vamos a trabajar de esta manera, subvirtiendo el orden. O sea, ellos no van a cejar solamente porque el Frente gane en el 2021. Les voy a decir otra cosa, es asqueroso el documento. Es muy difícil aguantar su lectura. En el sentido de que, o sea, hay que tener hígado para soportarlo, hay que tener hígado, de verdad. Me costó mucho, lo leí, tuve que leerlo para poder dominarlo, leerlo unas 4 veces y subrayarlo y etcétera, y cuesta mucho, es asqueroso, con lenguaje, de ese lenguaje que ocupan ellos, que han dominado categorías, y entonces aparentemente, qué bonito que es esto. Para comenzar, ¿qué tiene que hacer el gobierno de Estados Unidos pidiendo? ¿Qué tiene que hacer el gobierno de Estados Unidos contratando una empresa para subvertir el orden en un país cualquiera? ¿Qué derecho le asiste? O sea, es una intervención descarada. Antes lo hacían por la vía de los marinos. En este caso lo están haciendo por la vía de subvertir el orden público y financiar actividades políticas de la oposición. Eso es inaceptable. Si Nicaragua hiciera eso en Estados Unidos, si por ejemplo hoy Daniel Ortega dijera, hombre, vamos a ayudarle a los manifestantes de Portland, vamos a mandarle spray, vamos a mandarle papeleta, le vamos a ayudar, mano, a que resistan por la democracia, por la libertad. Perfectamente, ¿no? Si nos atenemos a estos términos de referencia de los propios yanquis, nosotros lo podemos hacer. Cualquiera podría hacerlo. O Rusia, o China, o la India, o cualquiera. Pero ellos se arrogan el derecho de actuar contra la institucionalidad democrática de un país por sus pantalones, porque simplemente no obedece sus lineamientos, no satisface sus objetivos. ¿Verdad? Dice, el propósito de este orden de tareas es proporcionar asistencia analítica y técnica rápida, receptiva y relevante que sirva de puente entre los esfuerzos de la AID en Nicaragua para crear las condiciones y apoyar una transición pacífica a la democracia en Nicaragua. Incluso dicen que si logran el objetivo de derrocar a Daniel y al Frente Sandinista, si lograran ese objetivo, el nuevo gobierno se subordina a un plan de trabajo que ya ellos tienen. Y van a hacer esto, más esto, más esto y más esto. Aquí está escrito eso. En el hipotético caso que lo lograran. Que no lo van a lograr. Y además hablan con claridad qué pasaría con nosotros. Los ponen con otros términos. Pero hablan claramente. Disolución, persecución, enjuiciamiento y no sé cuánta cosa más. De las Fuerzas Armadas dicen disolución. Policía y ejército. ¿Ah? Entonces dice, ¿verdad? El propósito es ese. A través de 2 medios, trabajo analítico, evaluaciones, investigación, estudios especiales de vanguardia y con información de género. Apoyo a la gestión de resultados, capacitación que contribuye al aprendizaje del sector en el país y construye una base de evidencia para una programación más amplia de la misión de la AID. Actividades técnicas y analíticas específicas a corto plazo durante la transición de Nicaragua que requieren es que es un lenguaje
todo encubierto, ¿me entendés? O sea, el que conoce de estas cosas, eso te lo traduce rápidamente. Ajá, vos lo que querés es esto más esto, ok. Y yo te lo ponen entonces en estos términos para que nadie pueda, según ellos, cuestionar la legitimidad, el sano interés del imperialismo por contribuir a Nicaragua, por contribuir con el pueblo de Nicaragua. ¿Verdad? Entonces, 3 escenarios. Elecciones libres, justas y transparentes conducen a una transición ordenada, es decir, elecciones hechas a la medida para ellos, para que ellos ganen. Se produce una repentina transición política después de una crisis, es decir, provocan una crisis política, económica o de salud, porque también lo dicen, y entonces, según ellos, derrocan al gobierno. O la transición no ocurre de manera ordenada y oportuna, es decir, no ocurre de manera ordenada, o sea, no es producto de elecciones, sino de golpe. Y oportuna, es decir, no es en el tiempo que ellos esperan. Son malditos estos. Son malditos. Entonces denominan a todo esto de estrategia, le llama rain. Como que si fuera lluvia, pero no es lluvia, son iniciales. Supongo que es responsive assistance en Nicaragua, algo así, pues debe ser alguna cosa, pues no dice qué significan las siglas. Entonces, hablando de un contrato, de los montos que deben reservarse, hablan de financiar a las organizaciones de lo que ellos denominan sociedad civil, de capacitarlos, de organizarlos, de ofrecerles análisis, de hacer encuestas de opinión, lo dicen con claridad, de evaluar y dar seguimiento permanente a las redes sociales y estudiar el impacto, dicen ellos, de la opinión pública para modificar o fortalecer sus propias líneas de trabajo. Es bastante completo. Se trata de un programa de 2 años, entre mayo de 2020 y mayo de 2022. ¿Verdad? Hablan de asistencia postelectoral, fortalecimiento de la sociedad civil. Oigan esto, plan integral para crear presión interna e internacional sobre el régimen de Ortega. Dice, esta crisis se está ampliando rápidamente, según ellos, a una debacle económica, según ellos, con el potencial de convertirse en una emergencia humanitaria, dependiendo del impacto del contagio COVID-19 en el débil sistema de salud en Nicaragua. Recuerden, esto fue redactado probablemente en abril y aprobado en mayo. O sea, el cálculo de ellos era que aquí en Nicaragua la peste nos iba a hacer paste. Nos iba a destruir, nos iba a matar, como ellos decían, ¿no? Hablaban de cuántos eran, 30 y pico mil de muertos. Y destruido el sistema de salud. Ese era el cálculo de ellos. Y lo iban a intentar. A mí no me queda la menor duda de que ellos probablemente incluso metieron gente enferma para que deliberadamente enfermara. No me cabe la menor duda que lo hicieron. Le salió el tiro por la culata. El país con mejor comportamiento o mejor estrategia y resultados para frenar el COVID-19 es Nicaragua, en Centroamérica es Nicaragua. Y está demostrado. Ya nadie duda de eso en Centroamérica. El caos en Costa Rica es una cosa, pobrecito los ticos, por Dios. Pobrecito los ticos. Tienen ya colapsado el Calderón Guardia y van a colapsar todos los hospitales. Eso es a corto plazo, ahí vas a ver. Ya no sigue El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá. En Centroamérica el mejor es Nicaragua. Andaba Colombia. Colombia está fuera de control. Ya van casi por más de 9.000 muertos van ya en Colombia. Caos. Caos es Colombia. ¿Verdad? Entonces, estamos en una situación, según ellos, donde la crisis de salud pública más la crisis económica va a causar un colapso en Nicaragua, según ellos. Según ellos. Dice, oigan esto,
la AID tiene en cuenta el horizonte político incierto. Si bien las elecciones están programadas para noviembre de 2021, no está claro cómo se llevarán a cabo esas elecciones y qué resultados podrían producir. Ahora oigan esto. Que no es que me resisto a leer toda esta chochada porque es que... Pero dicen esto. La oposición tampoco se ha unido en torno a un partido candidato. ¿Verdad? Entonces, aún es posible tener una elección libre y justa con ayuda de la comunidad internacional. También es posible que el régimen de Ortega proceda unilateralmente a realizar elecciones defectuosas o intente participar en un fraude total. Otra posibilidad, oigan esto, es que la elección no produzca transición, sino una continuación del gobierno del FSLN o una transición a otro gobierno antidemocrático. ¿Estamos? Este proyecto, o sea, esta cosa que ellos están queriendo que se haga, debe tener la posibilidad de adaptarse a cualquier cosa que ocurra. ¿Estamos claros? Entonces ya les dije, el primer escenario, lo que ellos llaman transición ordenada. Ellos obligaron al Estado de Nicaragua a cambiar las reglas del juego de acuerdo a sus intereses y les regalaron el poder en las elecciones de 2021. Entonces eso es transición ordenada para ellos, en cuyo caso viene la segunda parte de su programa, y es que el nuevo gobierno, según ellos, que surgiría, según ellos, de ese tipo de elecciones, entonces se subordina a un plan de trabajo que ellos ya tienen diseñado. Solo pone cuidado. ¿Verdad? Dice, las actividades de la empresa deben estar alineadas con los principios de la agencia. Qué asqueroso, mano. Si no ocurre una transición ordenada, hay dos escenarios. Una transición repentina e imprevista, ya se lo dije, ya lo conté. Dice, por el momento, dice, Daniel Ortega no quiere hablar, pero si pierde, podría estar dispuesto a volver a hablar. Esto, a la puchica, pero bueno. ¿Verdad? La oposición, ahora viene las líneas insinúa cuáles son las líneas de trabajo que ellos están trabajando con el cerotal somocista, ¿me entendés? Las insinúa, porque lo pone como premisa. Dice, la oposición puede negarse a participar o aceptar participar en desventaja, creyendo que aún puede ganar. También es posible que el régimen permanezca en el poder luego de reformas electorales y elecciones justas. Fíjate bien, con todo y y reformas, según ellos, justas. Daniel puede ganar las elecciones. Esto es una bofetada a toda la vida del somocismo, que hasta ahora han dicho que no hay manera que Daniel Ortega gane las elecciones, que ellos son una abrumadora mayoría, que solo están esperando que se hagan. Los yanquis le dicen, no hombre, si es posible que gane. Los yanquis, sus patrones, los que los contratan, los que los financian, son 31 millones de dólares, no son 19 millones, compañeros, son 31 millones de dólares lo que le han dado a estos cabrones entre finales de 2017 y mayo de 2018. ¿Estamos claros? Sigo. Dice lo último, después habla de unos servicios, dice, los últimos servicios analíticos pueden ayudar a la sociedad civil, después les digo algo de eso, a elaborar presiones más efectivas para la reforma y la transición. Para ellos, ¿qué es sociedad civil? Su grupo. Su sopa de siglas que tienen. Inventan un ONG por aquí, otro ONG por allá, y dicen que son movimientos juveniles, representan a 4 o 5. Todos ellos han sido becados o pagados por las agencias de Estados Unidos. Todos ellos, toditos. Esos son una sociedad civil. Los empresarios. ¿Me entendés? Todos los organismos de derechos humanos que ellos financian. Eso es sociedad civil. Dice,
Bueno, es que no voy a leer, ya dije que no lo voy a leer todo porque me da asco. Énfasis en la investigación. Dice, una transición demorada, es decir, que gane Daniel, puede requerir un mayor énfasis en la investigación y planificación para AID y para el liderazgo de la sociedad civil. Oigan, con tipos discretos de actividades de asistencia técnica, si es necesario para mantener su impulso o apoyar su capacidad para promover la transición en el futuro. Tipos discretos de actividades de asistencia técnica. Discretos, dicen ellos. Bueno. Después habla de otras cosas. Pues crear su objetivo, ya se los dije. Establecer una plataforma para una respuesta rápida y asistencia técnica específica. AID financiará actividades para desplegar un equipo que fomente el trabajo analítico, las evaluaciones, la investigación y los estudios especiales de vanguardia y con información de género. Financiará. ¿Estamos claros? Entonces, en caso de una demora de la transición, es decir, que gane Daniel, los proyectos de la empresa que van a contratar ayudarán a preparar a la sociedad civil para fortalecer su liderazgo a medida que los nicaragüenses presionen por una transición hacia un gobierno más abierto y democrático. El famoso monitoreo para producir análisis periódicos. Dice, en el escenario 1, es decir, el que ellos logran su objetivo de reformas a la ley electoral, el sistema electoral en Nicaragua. En ese caso dice que hay que contemplar la asistencia técnica que la AID le va a dar al Consejo Supremo Electoral. Es que de verdad son descarados, son descarados. ¿No? A ver, sigo. Dice que esto requerirá evaluaciones subsectoriales sobre pueblos indígenas, jóvenes, género, Estado de Derecho, aplicación de la ley, justicia transicional, gobernanza económica y corrupción estatal, etcétera. Aquí está lo de las encuestas. Oye, les quiero leer esto sobre todo para los que trabajan, los que son muy activos en redes sociales. Uno de las tareas para cumplir el objetivo de rendimiento 2, ¿verdad? Que el objetivo de rendimiento 2 es establecer una plataforma para una respuesta rápida y asistencia técnica específica apropiada para la transición de Nicaragua con el apoyo del Servicio Analítico y Planificación Estratégica de Ritmo Rápido. Eso es lo que es su objetivo para la verería. Pero bueno, oigan esto. El objetivo, perdón, la actividad enumerada como que la hace enredo, bueno. La actividad ilustrativa de asistencia técnica, la número o la cápite I, realizar encuestas de opinión pública para socios locales. En el escenario 1, si ellos logran todo su objetivo, que identifique las prioridades y perspectivas de los ciudadanos para la nueva administración. Análisis de las opiniones públicas confiables existentes y seguimiento de las redes sociales en tiempo real a través de la escucha social para informar sobre la conexión real entre la competencia política en el país y las opiniones de los ciudadanos nicaragüenses. Encuestas para identificar las prioridades de los ciudadanos y los problemas críticos de prestación de servicios como insumos críticos para la nueva administración. Facilitar, el inciso J, facilitar, planificar u organizar talleres o foros sobre temas de transición. Por ejemplo, dice, diálogos nacionales, justicia de transición, reforma constitucional, reforma judicial y policial, autonomía universitaria. Tienen todas las esferas en las que van a trabajar. Y te repito, están contratando a una empresa norteamericana que va a contratar personal local y empresas locales
para cumplir con todo este plan de trabajo. ¿Estamos claros? Los fondos de respuesta rápida, al fondo, los reales, hay que usarlos como un medio flexible para responder a necesidades inmediatas ante las elecciones actualmente planificadas de noviembre. O sea, no hay que ajustarse mucho a para lo que nos dieron los reales, hay que usarlo según la necesidad. Eso es lo que te está diciendo, pues. ¿Verdad? Informar a la misión, mantener flexibilidad en acomodar los cambios, es que asistencia técnica de largo plazo, requerimientos mínimos, ¿verdad? Dice que esto está... El contratista debe tener la capacidad de mantener presencia en el país, en Nicaragua, de mantener una comunicación diaria con USAID y gestionar conjuntamente las actividades. Dada la necesidad de una respuesta rápida y presencia local, la experiencia pasada del implementador de los miembros de su consorcio en Nicaragua es crítica. Es decir, para poderlo escoger, su experiencia en hacer su versión es indispensable. Y tener socios locales experimentados para escoger a la empresa finalmente. Ya el lunes o martes o miércoles, si acaso, no sé si vamos a tener programa la otra semana, ahí lo veremos. Entonces ahí les voy a contar cuál es la empresa. Sigo. Manejar capacidad analítica y de informe. Si el régimen solo realiza cambios cosméticos en la ley electoral, entonces la estrategia deberá ser a más largo plazo y centrada en fortalecer los movimientos y la sociedad civil. ¿Ah? Y si ganan ellos, dice, va a necesitar apoyo intensivo. Pues habla de género, sensibilidad al conflicto. Este párrafo es interesantísimo. Nicaragua es una sociedad polarizada, con líneas de conflicto que se ejecutan entre el FSLN y la oposición, dentro de la oposición y dentro de las comunidades. Por ejemplo, dice la AID, con frecuencia surgen conflictos entre los grupos campesinos y el resto de la oposición, y los estudiantes a menudo desconfían de los líderes empresariales. Es parte de lo que admiten ellos que está ocurriendo y que debe tomar en cuenta el contratista para su trabajo de subversión en Nicaragua. Después habla de las transiciones. Antes de una transición, dice, hay que tomar en cuenta, advierte la idea, ¿verdad?, a la empresa. Dice, oigan esto, el sistema electoral no ofrece garantías de derechos políticos e independencia a la administración electoral. Claro, si no son ellos, cabrones. Dice, sin embargo, oigan esto, cualquier elección nacional con las condiciones actuales o con nuevas condiciones, cualquier elección nacional podría arrojar un resultado aceptado por los nicaragüenses y la comunidad internacional. O sea, Chiva dice, aun y cuando así sean las condiciones, puede ser que las elecciones, la gente diga, ese ganó y ya está. Y entonces están listos y servidos. ¿Me entendés? Sigo. Para un impacto exitoso, la sociedad civil, pongan cuidado, requerirá una plataforma unificada, una estrategia operativa y una estructura. Los miembros de los movimientos de oposición, tanto los que permanecen en Nicaragua como los que viven en el exilio, necesitan coordinar acciones. Esa es la orden que les da la ID. Más claro, imposible. El régimen de Ortega resistirá la presión y las sanciones, internacionales. Ellos saben de qué madera estamos hechos. Puede o no aceptar una reforma electoral o aceptará reformas electorales cosméticas. Oigan esto, la presión interna respaldada por el apoyo internacional es más probable que provoque una reforma electoral. Van a intentar renovar abril.
Ahora con la excusa de la reforma electoral. Ahora otras babosadas ahí. Dice, oigan esto. Dice que aun cuando ellos ganen, suponete que ellos ganaran, dice. O sea, suponete que nos derrocan, nos matan y hacen lo que quieran hacer, suponete. Y entonces, bueno, salen ellos de gobierno. Oigan lo que dice. Mantener la unidad de la coalición gobernante resultará difícil, con conflictos entre diferentes grupos que compiten por el poder o buscan reparación de agravios. Resolver conflictos y quejas impactará la capacidad de un nuevo gobierno y sociedad civil. Pongan cuidado. Oigan, otro aspecto que me olvidaba mencionar. Suposiciones o restricciones de riesgo, se llama esto. ¿Saben cuál es el último punto que ponen ahí? Dice, las influencias extranjeras malignas, principalmente Cuba, Venezuela y Rusia, continuarán intentando fortalecer el régimen de Ortega y frustrarán elecciones libres y justas y movimientos democráticos en Nicaragua. O sea, influencias extranjeras malignas. Vaya pues. Bueno, reforma de seguridad. Voy a terminar con esto porque ya de verdad que asquea esto. Objetivo de ello: si toman el poder, Nicaragua restablece fuerzas de seguridad independientes y profesionales. Se crean mecanismos de justicia transicional. Otro día te cuento qué es eso. Pero en suma es la persecución política a los dirigentes revolucionarios. Esa es la traducción. ¿Verdad? Sí. Dice, Nicaragua, el presupuesto para Nicaragua se aprobó en agosto de 2013. Se planteó inicialmente el periodo entre 2013 y 2018, años fiscales. Posteriormente se modificó y se extendió hasta agosto de 2020. Dice, sin embargo, la crisis sociopolítica en curso que estalló en abril de 2018 continúa hasta esta fecha para exigir una reorientación significativa en esa estrategia. Entonces, por eso te digo que estos son términos de referencia. El contratista debe presentar un plan detallado de monitoreo, evaluación y aprendizaje para Dice, en la transición retrasada del escenario, es decir, gana Daniel. ¿Cómo va a ganar? En ese escenario, ¿qué van a hacer ellos? Dicen los cabrones esto. Que si eso ocurre, el contratista debe garantizar que el liderazgo de la sociedad civil democrática esté mejor preparado para gestionar esa transición a pesar del espacio político cerrado. Y como un indicador le dicen número de líderes de la sociedad civil equipados con estrategias de transición basadas en evidencia. El documento en inglés lo vamos a publicar dentro de más o menos una hora en la página web de La Primerísima. En inglés, porque esta traducción no me gusta, es la traducción automática y no queda claramente lo que dice, pues. Entonces vamos a publicar el inglés en la página web de La Primerísima. Es asqueroso. ¿Qué es más asqueroso? Que un gobierno extranjero de manera tan descarada diga, voy a contratar una empresa para hacer esto más esto contra las autoridades de un país, o que haya nicaragüenses que estén dispuestos a ser instrumentos y a ser contratados para conseguir esos objetivos, los objetivos de una potencia extranjera. ¿Qué es más vergonzoso? Es igual que William Walker, hermano. Igualito. O sea, ¿qué pasó en Nicaragua? Nicaragüenses contrataron mercenarios. Aquí es nicaragüenses. Se dejan contratar como mercenarios. Pero el efecto es igual. Destrucción del país. Es una cosa. Para los que creen que son legítimos los objetivos y los propósitos de las viudas del Cerotal,
Para los que creen eso, simplemente lean este documento. Estén claros. No tiene ningún tipo de independencia, no tiene ningún tipo de objetivo propio, simplemente son mercenarios al servicio de una potencia extranjera, en este caso Estados Unidos. Más nada que eso. No anden creyendo en santos que orinan. Cualquier nicaragüense que se somete a una potencia extranjera no solo es un vendepatria, es un traidor a su patria. Los traidores en muchos países del mundo, ¿cuál es su castigo? El fusilamiento. Aquí no. Ahí los tenemos. Hasta los vamos a dejar participar en las elecciones y son traidores a la patria. Y los vamos a dejar participar. Ojo. Ellos están considerando el escenario de 1984, cuando pese a todas las reformas que hizo la revolución para propiciar la participación de la oposición en aquel momento, los yanquis, y hubo un acuerdo en Brasil, en Río de Janeiro, si mal no recuerdo, Brasil o Brasilia, en Río de Janeiro o Brasilia, pero en Brasil, Bayardo Arce fue el delegado del gobierno de Nicaragua, hubo un acuerdo con la oposición de entonces que encabezaba Arturo Cruz Porra, pero hubo una llamada de Estados Unidos y dijo, no señor, usted no va a las elecciones, y no fueron a las elecciones. Así que no descartemos eso. Y después se ponen como víctimas. Ya te digo, la revolución hizo todas las reformas que había que hacer para propiciar su participación y no quisieron. Entonces tampoco es hacer reforma la salida, hermano. Carlos Fonseca, aquí les vamos a responder a estos cabrones. En 1969 escribió Hora Cero. Ahí hay 3 parrafitos que se los dedico a todos ellos. El Frente Sandinista de Liberación Nacional considera que en la actualidad y durante cierto tiempo se atravesará en Nicaragua por una etapa en que una fuerza política radical va adquiriendo su fisonomía. Por consiguiente, en el momento actual se hace necesario que planteemos con un gran énfasis que nuestro magno objetivo es la revolución socialista, una revolución que se propone derrotar al imperialismo yanqui, a sus agentes locales, a los falsos opositores y a los falsos revolucionarios. Esta propaganda, con el respaldo consecuente de la acción armada, permitirá al frente ganarse el apoyo de un sector de las masas populares que sea consciente de toda la profundidad de la lucha que realizamos. La fuerza que representan los partidos capitalistas por la influencia que todavía ejercen en la oposición es necesario que se tengan en cuenta para trazar la estrategia del movimiento revolucionario. Hay que estar alerta. ¿Qué clase de visión la de Carlos Fonseca? ¿Qué clase de visión? En el 69 escribió esto. Y en el 69, 10 años antes de la revolución, Carlos Fonseca anticipó que la insurrección podía derivar en un gobierno de la burguesía y que había que estar alerta. 10 años antes, y eso es que lo que casi nos ocurre. Comenzaron las negociaciones, querían que la Guardia quedara como parte del ejército, que pasarle la banda de Urcullo al cardenal Obando, el cardenal Obando una junta de gobierno, no sé qué. Casi nos ocurre. La fuerza del pueblo impidió que eso ocurriera. Carlos Fonseca lo advirtió en el 69. ¿Verdad? Entonces hay que estar alerta. Dice, la meta del movimiento revolucionario es doble. Por un lado, derrocar a la camarilla criminal y traidora que durante largos años usurpa el poder. Y por otro lado, impedir que la fuerza capitalista de oposición, de probada sumisión al imperialismo yanqui, aproveche la situación que desencadena la lucha guerrillera y atrape el control del poder. En la tarea de salirle al paso a las fuerzas capitalistas traidoras, han de desempeñar un papel singular una fuerza revolucionaria, política y militar con arraigo en un amplio sector del pueblo. Tal arraigo depende de la capacidad que se tenga para extirpar de ese sector la influencia liberal y conservadora. De acuerdo con la actitud que asume el conjunto del pueblo ante los viejos partidos que hoy tiene una dirección capitalista, determinaremos la política a seguir más adelante respecto a esos partidos. Carlos Fonseca, Hora Cero. Y Carlos Fonseca en 1966
estudió a Sandino, entonces comenzó a extraer los pensamientos de Sandino y los fue poniendo, agrupándolos temáticamente. Carlos Fonseca era un fanático de Sandino, fanático en el sentido positivo de la palabra, un fans, ¿verdad? De Sandino, y se lo sabía de la A a la Z. Entonces lo agrupó temáticamente. Esto que les voy a leer está tomado del capítulo 3 del libro Viva Sandino, del tomo 2. ¿Verdad? Son textos dispersos de Sandino agrupados temáticamente por Carlos Fonseca. ¿Estamos claros? Vamos a ver si nos da tiempo. Espera un momentito. Aquí estoy viendo que nos quedan 20 minutos y me va a correr Justa Pérez. Entonces, voy a ver. Voy a irme por aquí. Sí, vamos a hacer esto, pues. Ni modo, a reducir. Sobre el imperialismo yanqui. La monstruosa águila de pico encorvado se viene alimentando con la sangre de este pueblo, mientras en el campo de Marte flota la bandera que representa el asesinato de pueblos débiles y la enemistad de una raza. Venid, gleba de morfinómano, venid a asesinarnos en nuestra propia tierra, que yo os espero a pie firme al frente de mis patriotas soldados, sin importarme el número de vosotros. Pero tened presente que cuando eso suceda, la destrucción de vuestra grandeza trepidará en el Capitolio de Washington, enrojeciendo con vuestra sangre la esfera blanca que corona vuestra famosa White House, antro donde maquináis vuestros crímenes. Antro, es un antro la Casa Blanca, es decir, una cueva de delincuentes, de criminales, un antro. Sandino. Mi obsesión es rechazar con dignidad y altivez propias de nuestra raza toda la imposición que con cinismo de grandeza están desarrollando en nuestro país los asesinos de pueblos débiles. La aberración del gobierno norteamericano es la que sostiene a sangre y fuego a los traidores y mercenarios de mi patria en el poder, y la que impone al pueblo por miedo a la Fuerza Armada del Terror con expediciones punitivas. Oh, claro, los traidores que ejercían el poder: Moncada, Sacasa, Chamorro, Adolfo Díaz. Los traidores. Estamos en pleno siglo XX, estamos hablando de 1930 y algo. Y la época ha llegado a probar el mundo entero que los yanquis hasta hoy pudieron tergiversar la frase de su lema. La doctrina Monroe dice América para los americanos. Bueno, está bien dicho. Todos los que nacemos en América somos americanos. La equivocación que han tenido los imperialistas es que han interpretado la doctrina Monroe así: América para los yanquis. Ahora bien, para que las bestias rubias no continúen engañadas, yo reformo la frase en los términos siguientes: la América Latina para los indolatinos. Y esto va para ustedes. Por cada millar de dólares que han introducido en mi patria los banqueros yanquis, ha muerto un hombre nicaragüense y han vertido lágrimas de dolor nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras esposas y nuestros hijos. Oh, dólar maldito, eres la carcoma que mina los cimientos del imperialismo yanqui y tú mismo serás la causa de su derrumbamiento. ¿Quién le hubiera dicho a Mr. Coolidge que por el abuso cometido por él las selvas segovianas tendrían que ser testigos de la muerte de miles de piratas norteamericanos, esbirros de los banqueros de Wall Street? Esto va con los sicarios de la comunicación. Plumas rastreras tratan de ponernos en entredicho llamándonos bandoleros. ¿Cómo nos llaman a nosotros? Los verdaderos y legítimos bandoleros están en las cavernas de la Casa Blanca en Washington, desde donde dirigen el saqueo y el asesinato de nuestra América española. Las recuas, las bandas de bandidos norteamericanos con cinismo de grandeza están desolando a nuestra bella y adorada Nicaragua. La guerra que tiene entablada nuestro ejército contra las recuas de piratas yanquis, contra los atajos de perros traidores a la patria,
están asolando a nuestra adorada y bella Nicaragua. Como impotente bestia furiosa, Herbert Clark Hoover, el presidente yanqui, se lanza en insultos contra el ejército que está libertando a Nicaragua. Son él y Stimson, como fueron Coolidge y Kellogg, los asesinos modernos. Son Trump y Pence, o Trump y cualquiera que mencioné, y Obama y Bush, lo que sea, los mismos asesinos son. Pero quiero leerles ahora esta última parte. Me hubiera gustado leer todo, pues, pero no hay tiempo. Carlos Fonseca lo agrupó en un tema bajo el título La alegría de luchar. Qué bonito el título. Dice Sandino, recopilado por Carlos Fonseca. Que nuestras voces se oigan en la conferencia de La Habana. Era una conferencia de movimientos populares y partidos comunistas, partidos de izquierda. Po. Que nuestras voces se oigan en la conferencia de La Habana. A los hombres no les faltará moral de decir la verdad sobre nuestra desgracia. Que digan cómo el pueblo de Nicaragua, que lucha y sufre valientemente, está resuelto a hacer cualquier sacrificio, hasta llegar incluso a su propia exterminación, para defender su libertad. ¿Serán nulos los resultados de La Habana si el ideal de los pueblos de habla española no se cristaliza? Y si dejan que seamos asesinados hasta el último hombre, tendremos el consuelo de saber que cumplimos con nuestro deber. Ya hemos logrado abrir conciencia en nuestro pueblo, dulce tarea que me he impuesto voluntariamente. Mi conciencia está tranquila y gozo con la satisfacción del deber cumplido. No importa que se nos califique de bandidos. Muchos de nuestros enemigos que tengan la oportunidad de leer el presente escrito querrían sentir la satisfacción del deber cumplido que sentimos los miembros de nuestro ejército, quienes a pesar de los despechados han salvado el honor de nuestra familia nicaragüense ante los hombres libres de la tierra. Juro ante la patria y ante la historia que mi espada defenderá el decoro nacional y que será redención para los oprimidos. Cuando yo me uní al movimiento constitucionalista, lo hice con el firme propósito de libertar a mi país o morir. Y como no hemos obtenido efectiva libertad, ni aún he muerto, continuaré con mi propósito original. Nuestras armas no serán abandonadas porque ellas representan la enérgica protesta de mi patria y por eso sus amenazas no tienen importancia para mí y no me importa de quién sea usted representante. Cualquiera creerá que haciéndonos muchas bajas caería el ánimo de nuestro ejército, pero hoy más que nunca nos encontramos impacientes porque salgan en busca de nosotros los traidores invasores de nuestra patria y confirmar así la firme resolución que tenemos de terminar con nuestras vidas si es que no podemos disfrutar de la verdadera libertad a la que tenemos derecho los hombres. Nosotros iremos hacia el sol de la libertad o hacia la muerte, y si morimos, nuestra causa seguirá viviendo, otros nos seguirán. Si no se retiran los bucaneros, continuaré con mi ejército combatiendo a los invasores y a los vendepatria. Y es más, si el mismo ejército no quisiera continuar con la acción libertadora por cualquier motivo que juzgue poderoso, yo me quedaría íngrimo haciéndole a los bucaneros un tiro por aquí y otro por allá sin darles cuartel jamás. Y ahí seguiremos hasta que obtengamos la libertad o caigamos en la lucha. Yo estoy en la brecha aún fuera de Nicaragua. En todo momento estoy expuesto y al salir de Nicaragua lo hice en una corona de ametralladoras en número de 24 y que aquí como en cualquier parte puede alcanzarme las manos de mis enemigos. No hay pues lugar a tristezas ni desesperaciones, porque esas cosas son hijas solamente de la irresolución y la cobardía, y de esa clase de seres la humanidad no podrá esperar ningún beneficio. Voy a repetírselos, compañeras y compañeros, por favor asuman esto que dice Sandino. No hay lugar a tristezas
ni desesperaciones, porque esas cosas, las tristezas y las desesperaciones, son hijas solamente de la irresolución y la cobardía. Y de esa clase de seres, cobardes e irresolutos, la humanidad no puede esperar ningún beneficio. Y quería terminar con lo que pasa es que esa frase me la he perdido, como no esperaba no poder leerlo todo, creí que lo iba a leer todo, pero voy a buscársela. Aquí está. No. Ay, qué desgracia, mano, qué desgracia, qué desgracia, qué desgracia. No la hallé. Qué desgracia. Es una frase cabal para la situación que ahora vivimos. Dice Sandino. A ver. Bueno. Cierro con esto, pues. Yo no estoy dispuesto a entregar mis armas, porque es preferible hacerme morir como rebelde y no vivir como esclavo. No importa que se me venga el mundo encima, cumpliré con un deber sagrado. Por todo lo dicho, protestaré por mi propia cuenta si no hay quien me secunde. Cuando un gobierno no corresponde a las aspiraciones de sus connacionales, estos que le dieron el poder tienen el derecho de hacerse representar por hombres viriles y con ideas de efectiva democracia y no por mandones inútiles, faltos de moral y patriotismo que avergüenzan el orgullo de una raza. Bueno, cierro, miren, hagan lo que hagan. Tengan los reales que tengan, recurran o no al terrorismo, su destino es la derrota. La revolución popular sandinista continuará, les guste o no. Ustedes pueden hacer una de dos cosas: someterse a las reglas de la democracia y aceptar su derrota y participar en el juego político, o simplemente quedar confinados como lo que son, traidores, sicarios y vendepatria. Escojan qué camino quieren, pero de que van a ser derrotados estén absolutamente seguros. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.